ongoing thing. Muy buenos días, tardes o noches, cuando y donde sea que nos estén viendo. Yo soy Diego. Yo Emiliano, y esperemos que disfruten mucho el video informativo que les traemos hoy, que es sobre los cambios y movimientos sociales, lo cual es algo muy importante ya que es todo lo que nos rodea en el ámbito social día con día. Así es, mi queridísimo amigo. Así que por eso nos estarán acompañando el día de hoy 4 expertos en el tema, porque no hay nadie mejor que ellos para el enriquecimiento del conocimiento para nuestros oídos y que nos quede bien claro del tema de hoy, a los cuales les haremos una serie de preguntas y nos presentarán ejemplos comunes en la sociedad. Ahora sí, preséntense cada uno y respóndame cómo se sienten el día de hoy. Hola, mucho gusto, mi nombre es Giovanna y soy socióloga e imparto clases en una universidad y me siento muy alegre de que me hayan invitado para hablar sobre este tema tan fabuloso que me encanta. Muy buenas tardes, me llamo Saúl, igual soy un sociólogo y me siento muy alegre, un poco cansado porque no dormí bien anoche, pero muy alegre, de verdad. Hola, buenas. Igual que ustedes, yo soy sociólogo, mi nombre es Ray, me encanta que me hayan invitado, ya que yo siempre he sido un fan de su programa, me gusta cómo abordan los temas, muy completo la verdad. Hola, un gusto, soy Iván y soy psicólogo. Actualmente trabajo en mi consultorio, pero siempre me han interesado esos temas, los cuales son muy interesantes y nunca está de más aprenderlos. Ok, antes de empezar de lleno con el programa, primero que nada expliquemos de qué vamos a hablar, sobre qué se trata y el cambio, los movimientos y los problemas sociales. Ok, el cambio social es la variación de la estructura social. Esta estructura se compone de una serie de elementos, por lo que la magnitud del cambio dependerá de la intensidad en la variación de estos elementos. Ok, las causas de los cambios acaecidos en una sociedad pueden ser muy variables. Pueden existir cambios en la religión, en la política, en las ideologías, en la demografía, en la tecnología, etc., suponiendo un cambio en las tradiciones y valores imperantes. Ok, qué interesante. ¿Y cuáles son sus tipos de Están los cambios descendentes, que son aquellos que son el resultado de actuaciones diseñadas de las élites, ya sean internas o externas al sistema. Se trata de innovaciones más rígidas y sin el componente informal que caracteriza los cambios de tipo ascendente. Los factores exógenos del cambio o cambio exógeno se originan fuera del sistema social y de manera externa, como el medio físico y la relación con otras sociedades, las cuales están condicionadas por el prejuicio de la superioridad de las sociedades occidentales. Y por último está el cambio endógeno, el cual se define por factores internos de la sociedad, lo cual supone que es consustancial a las sociedades que en determinado punto generan condiciones para revolucionarse o transformarse. Antes de terminar, yo quiero mencionar que el cambio social incluye aspectos como en el éxito o el fracaso de diversos sistemas políticos y fenómenos como la globalización, la democratización, el desarrollo y el crecimiento económico. Es decir, el cambio social consiste en la evolución de las sociedades desde cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones. Elementos como valores, normas, formas de relacionarse, de gobernar, etc. Si todo ello se mantiene estable, se dice que hay una armonía social. Ojo, bastante interesante la verdad. Pero antes de hacerlo más emocionante, vamos a ver a continuación una cápsula informativa sobre estos temas. Qué bueno iniciar esta asignatura. Contextos de los problemas sociales. Con una pregunta que seguramente iremos resolviendo a lo largo de cada unidad. Los problemas sociales son una de esas problemáticas que analizaremos desde las perspectivas microsociológicas. Y es ahí donde las redes sociales son una herramienta transformadora en las realidades actuales, en la medida que dan cuenta de las interacciones que tienen los actores dentro de un mismo tejido. Para Aguirre, estos análisis son relevantes porque enseñan a descomponer y proponer soluciones a las problemáticas vigentes. No lo olvides, las problemáticas sociales no se deben percibir entonces como un elemento aislado del conflicto.
Boaventura de Souza Santos, en su libro Educación para otro mundo posible, responde a la pregunta inicial, indicando que el conflicto forma parte del hecho de vivir y permite la evolución de las sociedades, ya que incita a la transformación y al aprendizaje de prácticas propias que enriquecen el tejido social. Veremos pues cómo a partir de estos matices del conflicto social, surgen diferentes grupos de personas que están o no de acuerdo con una problemática social. Por ejemplo, la prohibición del aborto, que da lugar a la creación de movimientos sociales como estos grupos están a favor del aborto legal y lo manifiestan por múltiples mecanismos. Además, porque es la manera de obtener beneficios que soporten estos ideales. Sin embargo, Raceto expresa que es compleja la participación de estos actores sociales y sus dinámicas dentro del tejido social, y no por la situación en sí misma que representan, sino por lo difícil que sería pretender lograr que todas las estructuras normativas cumplan a cabalidad los deseos y necesidades de todos los actores sociales. Lo anterior reafirma la teoría sobre el conflicto como elemento constante, permanente y necesario en las estructuras sociales. Tomen asiento, por favor. Vamos a comenzar la clase. A ver, joven, usted, pásese adelante, por favor. ¿Sabe qué? Regrésese para atrás. Ingeniosamente delicioso. Por su increíble sabor a chocolate, Negrito Bimbo te dejará huella. Los amigos se entienden de verdad. Pingüinos Marinela, doblemente divertidos. Y regresamos después de esa pequeña pausa comercial con los expertos que nos seguirán contando más de este tema. Que yo tengo una gran duda. ¿Eso de cambio social es lo mismo que movimiento y los problemas sociales? Por así decirlo, sí. Que aunque no sea lo mismo, al final y al cabo habla sobre el mismo tema que es la sociedad. Así que se podría decir que se llevan de la mano. ¿Y de qué se tratan estos otros temas? Un problema social es una condición que afecta a un número significativamente alto de personas, de un modo considerado inconveniente y que, según se cree, debe corregirse mediante la acción social colectiva. Y los movimientos sociales están construidos por un número relativamente grande de personas que, organizadas, buscan el cambio social. Estos movimientos pueden ser pacíficos o violentos. Algunas de sus herramientas son las protestas, las manifestaciones y la huelga. A ver, los problemas sociales, ¿cuáles son sus elementos que los componen y así? Los problemas sociales pueden provenir de distintas causas, dependiendo de la naturaleza del problema. Por ejemplo, la desigualdad económica y de oportunidades suele ser consecuencia de la construcción histórica de una sociedad de muy ricos y pobres, muy pobres. Por otro lado, las desigualdades económicas también pueden ser resultado de dinámicas políticas que tengan efectos catastróficos sobre la economía, a los cuales solo la población más pudiente puede sobrevivir. De hecho, algunos problemas sociales en México son la pobreza, la discriminación, el feminicidio y la corrupción. ¿Y los movimientos sociales, cuáles son sus tipos, elementos, etcétera? Empezar, el objetivo del movimiento social es crear un cambio social, o bien resistir a cambiar uno previo. Es la principal manera que tienen los grupos sociales menos favorecidos de intentar generar un cambio en la sociedad.
y sus elementos más comunes son un interés común, organización, movilización de los recursos y oportunidad, y para acabar existen muchos tipos de movimientos como lo son los movimientos según la estrategia, según el desarrollo histórico, según la dimensión geográfica de las reivindicaciones solicitadas y por igualdad de derechos humanos. Algunos ejemplos de estos movimientos en México son el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o antimilitarista, o más recientemente el movimiento Ocupa y el movimiento antiglobalización. Me ha quedado súper claro, ya hasta me siento todo un profesional en el tema. Pero ¿qué les parece si vamos con otra cápsula para que esté aún más claro que el agua? Movimiento social. Grupo de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas que tiene como finalidad el cambio social. Implica, entre otros aspectos, campaña, el esfuerzo público por trasladar a las autoridades pertinentes las exigencias colectivas. Creaciones de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones, manifestaciones, declaraciones en los medios públicos, propaganda. Demostraciones de valor, conducta sobria, unidad, insignias idénticas, pancartas, recuento de asistentes, firma de peticiones y compromiso, participación visible. Los movimientos sociales han instaurado nuevas formas de discusión y creación de las políticas públicas que materializan derechos fundamentales. Esfuerzos colectivos como Occupy Wall Street en los Estados Unidos, el movimiento de los indignados en España, la primavera árabe en los países de Oriente, plantean la revitalización del movimiento social como una expresión auténtica y directa de ejercer ciudadanía responsable y de reconducir los sistemas democráticos al sentir de las mayorías. Este resurgimiento tiene como referencia necesaria a todos aquellos impulsos ciudadanos que desde finales del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX, como lo fueron las múltiples manifestaciones que se levantaron durante la crisis económica de Occidente de 1929, el movimiento de la lucha por los derechos civiles de los negros de mano del reverendo Martin Luther King, las marchas feministas por los derechos civiles de la mujer en la década 60, propugnaron cambios en el paradigma democrático. En fin, buscando la creación de sistemas políticos inclusivos, participativos y plurales. También marcaron la historia de los pueblos el movimiento obrero, mucho más sólido en los años 20, desde el marxismo-leninismo, esto es, de la influencia bolchevique y de la Revolución Rusa que se sobrepone a la Segunda Internacional y al anarquismo. Las Madres de la Plaza de Mayo a finales de la década 70 en Argentina, con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos inicialmente y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. En Bolivia, en la década 80, la resistencia al golpe de García Meza, así como la guerra contra el impuestazo del 2003. La movilización estudiantil de Chile, manifestaciones realizadas a nivel nacional por estudiantes universitarios y de secundaria durante 2011. A finales del siglo XX nace un conjunto de movimientos sociales conformado por un único ideal, el movimiento antiglobalización. Como estos, muchos temas, muchas luchas y movilizaciones a nivel regional o global. Los múltiples cambios a nivel de la historia reflejan que en su gran mayoría fueron provocados por grupos y movimientos sociales aplicando un precepto básico, como es el derecho a la resistencia, así como el derecho a la huelga y, sobre todo, el respeto a la libertad de pensamiento y expresión. Les tengo una mala noticia, y es que ya casi nos vamos, pero el día de hoy vimos un tema demasiado interesante. Y para el que no nos pudo seguir el paso o no le quedó muy claro, todo lo que vimos hoy fue sobre un tema en especial, el cual son los cambios y todo lo que sucede en la sociedad. Como primer aprendizaje nos llevamos sobre el cambio social, que quiere decir al cambio de la sociedad producida por una cierta cantidad de tiempo no definida, y también aprendimos mucho sobre los movimientos y problemas sociales, que a diario los podemos ver en la calle, y les apuesto que no sabían todo lo que significaba, como que los movimientos son causados por una aglomeración de gente que quiere un cambio en la sociedad, ya que algo los está perjudicando o los está afectando.
y que tienen problemas que tienen muchos factores a tratar y que debería de corregirse el problema de forma colectiva entre las personas en las que se está sucediendo este problema, como lo puede ser la violencia, la pobreza, entre otras muchas. Qué buena conclusión, amigos. Se ve que pusiste atención a todo lo que dijeron los expertos. Y quiero darle las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. ¿Algo que quieran decir? Pues nada, muchas gracias. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado y que les haya gustado oír sobre ese tema. Recuerden que es muy importante estar informados sobre esto, de los cambios sociales, del movimiento, pues al final de cuentas todos somos una sociedad. Y muchas gracias por la invitación y ojalá nos podamos ver aquí pronto. Muchísimas gracias por todo. Espero que les vaya bien en su programa y me encantó estar aquí presente el día de hoy. Fue muy emocionante la plática que tuvimos. Me encantó. Y espero me vuelvan a invitar, porque pronto sería un honor regresar con ustedes. Mucho gusto. Espero se la hayan pasado tan bien el día de hoy como yo. Y les deseo mucha suerte. Estuvo muy chévere el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Esto va por ustedes que nos están viendo. Como siempre les dejaré 3 preguntas para que contesten en los comentarios. ¿Cuál creen que haya sido el cambio social más importante para la humanidad? ¿En qué movimiento social participarían? Y por último, ¿cuál creen que es el peor problema social en México actualmente? Como siempre, esto fue todo por hoy. Pásenla increíble, felices fiestas y los esperamos en el próximo capítulo.